Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 10 del mes octavo del año 2026. Lunes, el primer día de trabajo en lo secular, el segundo día de trabajo en lo emocional. Tenemos hoy el tema especial, una nueva porción del rollo de las Escrituras, que es la número 48 de 54 en su total, en el ciclo de todo un año. Esta porción se le conoce como Choptim o jueces. No necesariamente porque sea un personaje como tal, sino por la administración de justicia. Entonces el tema de hoy es precisamente ese: administrar la justicia. Bueno, somos administradores de nuestro propio destino, y de acuerdo a la justicia, pues así viene la manifestación de nuestra vida. Para entender y entrar de pronto en la temática de lo que hacemos a diario, pues es una manera de ir experimentando los sucesos cotidianos y llevándolos al estudio de una manera ordenada de las Escrituras. Y por eso, para administrar justicia, primero debemos saber las leyes. Y estuvimos estudiando meses anteriores la porción Mishpatim, en mis leyes. Y ahora pues es la aplicación de esas leyes, y eso es lo que se conoce como justicia. Y los encargados son los jueces. Entonces vemos de pronto corrupción en los jueces, quizás de encargados de administrar justicia, pero en lugar de condenarlos y quejarnos de la corrupción, pues nos corresponde mirar ese espejo y quitar dentro de nosotros cada manifestación de la injusticia y de la corrupción, porque el líder no representa su propio estado de ser. El líder representa la convicción de un pueblo. Cuando el pueblo cambia, pues también cambia el liderazgo, y es allí donde se aplica la administración de justicia. Y por eso el Salmo 26 pues, es un salmo que nos lleva a apelar la integridad ante el trono de la justicia. Y el Salmo 7, donde el Todopoderoso es el juez justo, y entonces pues actúa en forma de justicia. También el Salmo 17, cuando tus palabras y tus acciones son verdaderas, y pide la sentencia que venga de la justicia divina. Entonces todas estas cosas pues nos permiten darle forma a lo que hacemos en cada mañana. No es que tengamos un tema distinto y que empecemos a hacer como cualquier creador de contenido, sino que llevamos una experiencia diaria de acuerdo a lo que estamos recordando en las Escrituras. Y por eso viene este tema, la administración de justicia, en la porción Shoptim, que precisamente quiere decir eso, jueces. En hebreo la palabra Shoptim pues quiere decir sentencia. Entonces no significa necesariamente un juez, sino que, como es un idioma sustancial, describe la labor que hace el juez, y es emitir sentencia. Y entonces esta porción que corresponde en esta ocasión pues nos lleva al hecho de juzgar, que es lo que determina el juez. O sea que un gobierno sin leyes, o con leyes sin aplicarlas, es una anarquía. Y por eso se habla tanto de la Constitución y de la inflexión de la Constitución, porque quizás ni nuestras propias leyes pues tenemos la capacidad de cumplir si no hay una reparación emocional. ¿Cómo cumplirás las leyes celestiales si ni siquiera cumple las terrenales? Nos hace reflexionar el Evangelio. La palabra para justicia en hebreo es tzadik, y quiere decir como equilibrio, y también significa prosperidad y abundancia. Es por eso que en esta ocasión las Escrituras se centran en la condición para ser un juez verdadero y no caer en prevaricato. Y por eso pues es la base y el fundamento está en que el juez no reciba soborno, porque ciega
corrompe la conciencia, ni tampoco tenga en cuenta los testigos falsos. Y es lo que emblemáticamente se muestra en un líder que está colapsando desde los principios fundamentales de la justicia. Entonces aparece en pleno lo que se llama corrupción, que se ataca la corrupción en el mundo externo, pero no en el interior. Entonces, no está en este sistema de los ejecutores de la justicia, y por eso dice la justicia seguirás. Y repite en 2 ocasiones en las escrituras la palabra justicia, porque cuando la justicia divina se aplican las leyes, eso se conoce como el tikkun, como la corrección, como cuando se corrige lo cojo del camino. Y ese es en el área espiritual, que establece una relación con nuestra divinidad. Entonces ya no dependemos de nuestras limitaciones, sino que entramos al mundo de lo ilimitado. Entonces, al contrario de la justicia física, que se trata de corregir con castigo, y no por una conciencia elevada. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien roba o cuando alguien así tenga la oportunidad de quedarse con algo que no es suyo, pues ni siquiera lo intenta, aunque nadie lo esté mirando. Eso lo hace por conciencia, y es más allá del castigo por ejecutar una acción errada, que es establecer la conciencia elevada de saber no necesariamente las consecuencias que me genera el acto de desobedecer la ley, sino una conciencia de un estado de ser. La justicia terrenal establece también jueces y nos muestra lo visto que viene de lo no visto. O sea, cuando se aplica la justicia en buenos términos es porque hay una sombra energética que lo está sustentando. Y cuando se infringe, cuando hay sobornos, cuando hay mentiras, cuando hay cortes amañadas a los intereses de algunas pocas personas, pues eso se llama corrupción. Entonces, pues intentar sacar la corrupción de un estado de derecho, cuando todos sus estamentos están impregnados de ella, pues es como en vano. Por eso, pues el apóstol Pablo describía a sus discípulos en Corintio: ¿ustedes para qué van a los jueces terrenales si ellos son impíos? Ustedes son jueces y van a juzgar a los ángeles. O sea que siempre en una acción física hay un ángel que la sustenta. Y cuando le quito el sustento, pues se cae aquello que no me agrada, aquello que quizás quiero cambiar, pero no desde lo físico, sino desde lo energético, desde lo espiritual. Y es allí donde viene la aplicación de justicia. Y por eso un juez lo respaldan los policías, lo respaldan los ejércitos, y por eso una persona justa lo respaldan los ejércitos celestiales. Eso es lo que se llama Chokdin, o sentencia. Entonces, no se trata de mirar para que algo suceda, es mirar desde el lugar cuando ya sucedió. O sea, no se trata de mirar al enfermo y quejarnos porque está enfermo, sino de mirar que ya está sano. Cuando afirmamos, estamos tratando de convencer que algo sea verdad. Se va a sanar, confiamos, pero cuando se decreta, en ese estado de ser de juez, de Chokdin, porque fue traducido como escriba, y por eso que Yeshua reprendiera a los escribas, porque es ahí donde está el estado de derecho, ahí donde está el decreto, la sentencia. Y cuando alguien decreta, alguien establece una sentencia, pues declara algo que ya sabe que es verdad. Y entonces, eso es muy diferente a dar una sentencia que a establecer un consejo. Por eso en el plano espiritual ya está manifestando, y por eso aparece inevitablemente en el plano físico. Es un juez, no se siente ridículo cuando juzga, ni un rey se siente deshonrado reinando, o sea, dando órdenes. Y por eso es que cuando le damos la orden al espíritu de pobreza, de enfermedad y de ruina, hay que hacerlo desde una sentencia. Si por el dedo de Elohim hecho fuera demonios, es cierto os digo,
que se cambia la atmósfera, porque el reino de los cielos se ha acercado y ahí ya no hay enfermedad ni pobreza. Entonces se trata de entrar a ese mundo de la fe. Por eso en el libro de Revelaciones, más llamado Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 4 dice que aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué es una paciencia? Porque el mundo exterior nos trata de mostrarnos una realidad física sin entender que eso físico, eso material viene de lo espiritual. Y el mundo interno nos lleva a esa atmósfera que está estableciendo esa imagen en el interior que se materializa en el exterior. Y por eso aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Mashiach. Por eso es lo que llama el tribunal del Mesías, esa justicia elevada de saber aplicar los principios establecidos en las leyes de la creación, en las leyes del Creador. Entonces esta porción de esta semana, que se conoce como Shoftim, traducida como jueces, pero realmente son sentencias. Esta semana tenemos la oportunidad de sentenciar aquello que no nos agrada, de ejercitar todo lo que hemos estudiado, porque por eso dice, nos elige jueces y policías para ti. O sea que el pueblo elige los gobernantes que se merecen, pero cuando hay una conciencia de elegir lo que te mereces, pues el sistema no quiere dejar que cambie. Entonces viene la suplantación, viene el robo, viene el cambiar o el ejecutar con soborno o con testigos falsos, eligiendo lo que el sistema le conviene y no lo que está en el corazón del pueblo. Es allí donde se deben de ejecutar las sentencias y establecer que haya justicia. Entonces se quita la atmósfera de corrupción y se pone la atmósfera de justicia. Entonces para eso hay que cuidar la puerta, pero no del mundo físico ni la puerta de las ciudades. Por eso dice en el original, elige jueces y alguaciles o policías para ti. Entonces lo dice en plural, en singular, no en plural, pero eso lo dice en el contexto original hebreo. Si se nos traduce como usualmente está traducido, pareciera que fuera la justicia externa y los jueces y policías o alguaciles en el mundo exterior, que ellos vienen del mundo interior. Y por eso no se trata de lo físico, ni se trata de las ciudades, ni todo esto, sino que ni de algo externo, se trata de la puerta de los sentidos. Porque por eso se llama sentimiento, porque por ahí, por nuestros sentidos, entra todo lo que toma forma dentro. Y cuando entra desinformación, cuando entra crítica, cuando entra suplantación, cuando entra las falsas noticias, pues se corrompe la justicia. Y por eso estas dos palabras, la justicia seguirás, pues refiere a la justicia divina y a la justicia terrenal, que van de la mano. Por eso allí es cuando, si nosotros estamos atentos a lo que entra por nuestros sentidos, vamos a reinar sobre el cuerpo. Y entonces ya no se requiere ni cárceles, ni policías, ni juicios, porque se reina el amor. Y es allí donde está la gran diferencia. El que quiere cambiar en lo externo, el que quiere suplantar, el que quiere aparentar de que hay justicia, que entonces usa la fuerza, usa las cárceles, usa todo lo que es fuerza física. Pero el que conoce realmente cómo funciona el universo, pues usa los ejércitos celestiales, usa la justicia divina, que para muchos y la gran cantidad de los inconscientes es como nada, pero cuando uno es consciente es todo. Y es allí donde vienen estos principios individuales, colectivos, para cambiar la atmósfera de un país, de una ciudad, de un continente. Y entonces, pues por eso vamos al contexto original de lo que significa la palabra justicia, en hebreo sadik, que quiere decir derecho. Entonces, cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando hay unas leyes, pero estas no se cumplen, o cuando hay leyes que establecen jueces y estos jueces están impregnados de corrupción, pues se pierde el Estado de Derecho y se pierde la equidad. Entonces la justicia, o sadik en hebreo, quiere decir derecho, equidad, pero también como una consecuencia, significa prosperidad.
Pues cuando todo está en equilibrio, todo tiene prosperidad. Y a eso se le llama Sadi, justo. Por eso la Sedakat, o sea, la ofrenda de la misericordia, está impregnada de esa justicia. Pues es como la forma femenina de la justicia. Y se refiere a la misericordia que prevalece sobre el juicio. Y por eso es tan importante establecer esa cultura de la Sedakat, de las obras de misericordia, de la labor social, de las obras de caridad que supuestamente pues conocemos en este mundo físico. Ahora el juez, el chofer, pues es como un magistrado, como el encargado de juzgar, de sentenciar. Entonces, ¿qué es lo que estamos sentenciando? No el mundo exterior, sino el mundo interior. Y es allí donde expulsamos todo espíritu que nos está llevando a actuar injustamente, a actuar desde el sentimiento de pobreza, de escasez, siendo reyes, siendo jueces, siendo a imagen y semejanza del Creador, pues terminamos creyéndonos que somos esclavos. Entonces, por eso la palabra Cohen, que se ve traducida como sacerdote, también significa chofer. Pero viene de allí, de ese simbolismo de la palabra Cohen o sacerdote, que quiere decir magistrado o encargado de juzgar. De allí viene chofer. Entonces, o fundamento de la administración de la justicia. Bueno, ahora que tenemos de pronto esta información, pues vamos allí al texto donde se origina lo que vamos a estudiar en esta semana: jueces y guardias o alguaciles, Deuteronomio 16, 18, o designados para ti, pondrás en tus ciudades. Ahí pondrás en tus ciudades es designados para ti, obviamente cuando vamos al contexto original. Que Yahweh tu Elohim te da en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Es un juicio con justo juicio, cuando se tienen en cuenta las leyes y no los conceptos personales de cada persona, de cada ejecutor. No tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes sobornos. Entonces allí la aplicamos al liderazgo espiritual de este tiempo. Pues tuercen el derecho, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hacen excepción de personas porque se creen un pueblo distinto, un pueblo escogido, porque ellos mismos se escogieron. Somos diferentes cuando nos salimos del sistema tradicional. Mientras estemos ligados al sistema político, religioso y económico, no somos diferentes. Es como cualquier nación. Israel, un pueblo distinto a todas las naciones, porque aplica las leyes universales, no porque simplemente se apropia de ese nombre para profanarlo, para dar malos testimonios y con soborno, pues gobernar. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Cómo se pervierte la palabra? Podemos estar diciendo cosas coherentes y ciertas, pero si en la intención hay algo distinto a las palabras que se están pronunciando, allí se pervierte el derecho. Se llama corrupción, o sea que la corrupción nunca está en el mundo exterior. La corrupción realmente está en nuestro mundo interior. Y bueno, entonces, con estos principios, pues vamos a recordar cuando se habla el Salmo 82, el Salmo cuando dice todos ustedes, no algunos de ustedes, todos ustedes son dioses, pero como hombres moriréis. O sea, los que se creen Dios, a los que no saben que son dioses, y todo, venimos a tener una vida pasajera a este mundo. Entonces, pues miremos cómo inicia, diciendo Dios está en la reunión de los dioses. Es allí donde cuando activamos el Salmo 82, pues definimos la palabra Dios, Elohim, que está en la reunión de los dioses, Elohim. No Elohim, porque Elohim es un hebrañol que usan mucho los fanáticos y pensando que están usando el contexto original, se le aplica mal. En el hebreo la palabra plural es in, entonces no hay que ponerle más plural del plural. Simplemente Dios está en la reunión de los dioses, Elohim está en la reunión de los Elohim. Entonces no hay que cambiar la mayúscula con la minúscula. No, Dios es el ser supremo
de donde se emana la justicia, el que dicta las leyes, y dioses son aquellos encargados de aplicarlas. Entonces, por eso está allí, aplicando la justicia. En medio de los dioses juzga, y allí la palabra juzga es chopet, y chopet es sentencia, y por eso cuando nos conectamos con el Dios de dioses, pues Él coloca sus palabras en nuestra boca y le damos una sentencia al enfermo, sentenciamos que está sano, al pobre que está rico, pero no porque nos viene en gana, sino porque hubo un trabajo en la mente, en el corazón, en el ser interior, que establece ese derecho legal, y como reparado, pues ahora funciona con el propósito para el cual fue diseñado. Entonces, porque fue reparado, porque hubo un trabajo espiritual en el mundo interior, en lo emocional, en lo espiritual, en el entendimiento de lo que realmente somos. O sea que no es mirar para que algo suceda, es mirar desde el lugar que ya sucedió. Y cuando se afirma, está tratando de convencer que eso es verdad, pero cuando se decreta, está declarando algo que sabe que es verdad. Y la verdad es que somos ricos, prósperos, sanos, bendecidos, pero nos corresponde sacar toda la corrupción y toda la injusticia que hemos aplicado inconsciente o conscientemente en nuestra vida pasada. Por eso estamos en un presente restaurado, regenerado, reparado, y es allí donde se aplica el gen de la justicia a través del Espíritu Sagrado. Regeneración por el Espíritu. Entonces vamos allí a cuidar de cómo podemos aplicar estas leyes universales para establecer la justicia. Conexión entre lo humano y lo divino, cuando usamos las leyes universales que nos identifican como seres nacidos de nuevo. Boker Tov, buena mañana, y Leitra Dov, nos vemos luego.